¿Qué tal, estimada tutora? Mi nombre es Noelia Cárdenas. Mi compañera Telma Adriana Andrade y yo realizaremos esta presentación del trabajo de la actividad 7 que se denomina Descripción y Análisis de Puestos, que forma parte de la unidad 3, Métodos y Técnicas para el Análisis de Puestos. Vamos a correr el video de nuestra compañera para la presentación. Hola, profesora Maite, mi nombre es Telma Adriana Andrade Esquivel y junto con mi compañera Noelia Cárdenas Hernández vamos a estar hablando sobre el análisis y la descripción de puestos, específicamente de métodos y técnicas para el análisis de puestos y en concreto de la observación directa. Muy bien, empezamos. ¿En qué consiste el método de observación directa en el análisis de puestos como primer punto? Y vamos a correr también el video de mi compañera. Para empezar a abordar un poquito este tema, vamos a hablar que la observación directa es uno de los métodos quizás más sencillos que existen y uno de los más antiguos. Este realmente consiste en observar, como su nombre lo dice, directamente al individuo mientras éste realiza algún tipo de actividad, algún tipo de tarea, y se van realizando las anotaciones correspondientes conforme a su comportamiento o bien lo que el psicólogo desee saber en ese momento. Ok, bueno, y en adición a esta definición que hace mi compañera de en qué consiste el método de observación directa en el análisis y descripción de puestos, también añadimos que la aplicación de este método se recomienda para aquellos puestos que realizan operaciones manuales o muy mecánicas o repetitivas, muy sencillas, no para cuestiones elaboradas, desde luego, como por ejemplo ensamblar partes, empacar algún artículo, actividades sumamente sencillas y repetitivas que no varían. Y que, bueno, con la simple observación directa se puede realizar perfectamente un análisis, se puede describir en qué consiste un puesto y determinar cuáles son las necesidades que se requiere para que la persona que ejecuta ese puesto deba de tener para que lo haga correctamente. Y bueno, como no siempre, nos dice Chavenato también, 2011, que como no siempre la observación resulta el método idóneo, lo podemos complementar también con otros medios para obtener mejores resultados a la hora de elaborar la descripción y el análisis de puestos, que bueno, lo veremos más adelante, cómo se puede combinar este método con otras técnicas. Y bueno, como nos dice San Juan 2010, la observación es un elemento fundamental en todo proceso de investigación, ya que en esta se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Y bueno, es el punto de partida de toda investigación y en este caso para el análisis de los puestos dentro de una organización. Muy bien. Y bueno, hablando de las características de este método de observación directa para realizar el análisis de puestos, Chavenato 2011 nos dice que este método se caracteriza principalmente por dos elementos. El primero es que los datos sobre un puesto se obtienen mediante la observación visual de las actividades del ocupante a cargo del analista especializado. Esto que quiere decir que únicamente se requiere que el analista que va a realizar la descripción de puestos se pare enfrente del trabajador para observar qué es lo que está haciendo. Y la segunda característica de este método consiste en que la participación del analista en la obtención de los datos es activa y la del ocupante pasivo. Y bueno, en esta parte vamos a poner el video de nuestra compañera para ver sus comentarios. Aquí se puede decir que la posición del psicólogo es una posición activa y la posición del paciente es una posición pasiva, ya que realmente el que va a estar haciendo toda la labor de la observación, como su nombre lo indica, sería directamente el psicólogo. Muy bien. Bueno, como siguiente tema tenemos en qué situaciones es útil y en cuáles situaciones no es útil, no se recomienda este método de observación directa para realizar el análisis de los puestos. Bueno, entre los beneficios que encontramos es que en
dentro de este método, la veracidad de los datos, se obtiene de este método, ya que pues basta con observarlo, ¿no? O sea, no corres el riesgo de que el trabajador te cuente o le cuente, por ejemplo, a la persona que va a hacer la descripción, que le cuente actividades que en realidad no hace, ¿no? Entonces, la primera característica es que este método resulta veraz, es decir, basta con observar para saber exactamente qué es lo que se hace. Y bueno, otro de los beneficios es que no requiere la paralización del ocupante del puesto, es decir, no necesitamos eh, pedirle que paren sus labores para que se siente y nos platique qué es lo que hace, porque su posición es más bien pasiva, es decir, solamente se le observa. Entonces, bueno, esto es un beneficio también para la organización. Y bueno, este método también, entre sus beneficios, es que es muy adecuado para la descripción de los puestos que son sencillos y repetitivos, como ya lo dijimos. Y la otra virtud que tiene es que existe correspondencia adecuada entre los datos y la forma básica del análisis de puestos, es decir, qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Como decimos, todo esto se obtiene básicamente de la vista directa de el analista de los puestos y el trabajador. Y bueno, este tipo de metodología no se recomienda en puestos que no sean sencillos ni repetitivos. Por ejemplo, en puestos de mando donde se requieren actividades que no basta con sentarte a ver al empleado para que puedas describir todas las actividades que implica la realización o la ejecución de un determinado puesto, ya que en esos casos sí es importante tener una entrevista, hablar, preguntar exactamente cuáles son las funciones, para determinar más a profundidad qué es lo que hace un trabajador. Entonces, en ese tipo de puestos no se recomienda utilizar esta metodología. Y bueno, las aplicaciones de este método, de acuerdo con lo que nos informa Chiavenato en 2011, es que el método de observación directa en el análisis y la descripción de puestos es uno de los más comunes, tanto por su eficiencia como por ser históricamente los más antiguos, por supuesto, porque para empezar a hacer una descripción de puestos, pues basta con observarlos. Es el más sencillo y el clásico. Y este método se emplea eficazmente en estudios de micromovimientos, así como de tiempos y métodos, sobre todo para medir tiempos de las actividades de lo que tarda un trabajador en realizar alguna actividad, por ejemplo, de ensamble. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Y con qué otras técnicas se combina el método de la observación directa en el análisis de puestos para que sea confiable y completa. Bueno, pues uno de los métodos que se utiliza es la aplicación de un cuestionario, como ya lo dijimos. Y bueno, el cuestionario consiste en una serie de preguntas que se le van a hacer al trabajador o bien a su jefe inmediato. Puede ser un cuestionario cerrado o puede ser un cuestionario abierto. El cerrado es con preguntas específicas, y bueno, no permiten que el entrevistado se explaye. El cuestionario abierto pues da más espacio a que el entrevistado pueda hablar más y se pueda recabar más información acerca de las actividades que realiza el trabajador. Entonces, bueno, creo que la combinación básica y clásica y la que más hemos encontrado en todos los artículos que estuvimos estudiando es este método de la combinación de la observación directa con el cuestionario. Y bueno, en este caso también el cuestionario se llena, se le puede dar al trabajador para que lo llene, o bien tú le puedes hacer las preguntas y lo puedes ir la puedes ir escribiendo. En este caso, quien hace esta actividad, pues es el analista de los puestos.
Bueno, la otra técnica con la que se entrevista el método de la observación directa es con la entrevista. Este método es flexible y productivo para el análisis y descripción de puestos, ya que si está bien estructurada, la entrevista se recaba información muy valiosa para hacer este trabajo. Y en este caso, la participación del trabajador es activa porque puede contestar, el analista le pregunta en ese momento las dudas que tengas, en ese momento se aclara y bueno, como ya se dijo, si no se realiza, si no se estructura correctamente las preguntas que se van a realizar durante la entrevista, pues pueden resultar en una pérdida de tiempo, según nos dice Chavenato 2011. Y bueno, el método de entrevista directa se basa en obtener datos relativos al puesto que se desea analizar por medio de un contacto directo y verbal con el ocupante del puesto o con su jefe inmediato. Tiene la ventaja de que se puede hacer solo con uno de ellos o con ambos, bien juntos o bien separados. Y bueno, ¿con qué otras técnicas se combina para que la información obtenida sea confiable y completa? Vamos a correr el video de nuestra compañera para escucharla. Estas mismas razones vamos a ver que este tipo de métodos se puede combinar junto con otros, como por ejemplo con el cuestionario, el cual se puede realizar la observación directa mientras el ocupante va a realizar directamente el cuestionario y el psicólogo obviamente va a estar tomando nota sobre el comportamiento y las respuestas que va dando el ocupante. Muy bien, y para complementar esta información, los métodos mixtos que pueden emplearse con la observación directa es utilizar a la par un cuestionario y una entrevista con el ocupante, un cuestionario con el ocupante y un cuestionario con el jefe inmediato para ampliar y aclarar la información, un cuestionario y una entrevista con el supervisor y la observación directa con el ocupante y la entrevista a su jefe o supervisor. En este caso, pues la entrevista no se le hace al trabajador directo, sino a su jefe. Y bueno, dentro de las herramientas probadas y documentadas en el análisis de puestos, San Juan 2010 nos dice que el sistema perceptual del observador es el primer instrumento de observación, pues el observador utiliza sus marcos de referencia, sus metas, sus prejuicios, su habilidad, pero suele incrementar el proceso de observación utilizando una herramienta o instrumento o lente observacional que focaliza el objeto, guía la observación y guía el registro. Este instrumento, es decir, el sistema perceptual, restringe aún más la observación y también tiene un punto de vista, porta prejuicios y tiene una estructura. Y bueno, como parte de la herramienta probada y documentada en el análisis de puestos en la literatura psicológica, encontramos un artículo en el que se llevó a cabo una investigación de la cual se obtuvo un manual que contiene la descripción y el análisis de puestos de una empresa que se encuentra en España, que se llama Super Esquina Abasolo. Y bueno, este artículo se llama Metodología y elaboración de un manual de análisis de puestos. Sus autoras son Jezabel Anaí Sánchez Navarro y Perla del Refugio Escamilla Martínez. Se publicó en la Revista Caribeña de Ciencias Sociales en julio de 2019. Y las herramientas utilizadas en esta metodología de investigación fue la observación y el cuestionario. El objetivo de la investigación fue elaborar una propuesta de manual de descripción de puestos para la empresa que ya mencioné con el fin de mejorar la coordinación de actividades y los recursos dentro de la organización. El método utilizado en este caso fue la población, es decir, los trabajadores de 5 de los puestos que tiene la empresa, que son el cajero, empleado de góndolas, vigilante, la supervisora de cajas y el auxiliar de almacén. Y también se contó a su vez con la participación del encargado de recursos humanos, quien brindó información relevante acerca de los trabajadores en el proceso de recolección de información. Y bueno, el trabajo se ejecutó en una sucursal de esta empresa
Y bueno, aquí nos especifican el domicilio, es en Ciudad Fernández, en España. El producto final que se obtuvo derivado de este trabajo de investigación científica, pues fue la presentación de un manual del perfil de puestos de manera física y electrónica de esta empresa en particular. Y la aplicación actual de esta herramienta es la implementación del manual de puestos que ayuda al subordinado a definir correctamente sus actividades, es decir, el trabajador puede saber, puede con este instrumento exactamente saber qué es lo que tiene que hacer para desarrollar correctamente su actividad. A su vez, este documento detalla la información de las funciones a realizar de cada puesto del departamento con una investigación previa, además de agregar un nuevo diseño al manual actualizado para la empresa. Es decir, ya existía el manual, pero se perfeccionó a través de este trabajo. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por su atención, maestra.